6. Examen Chunin. Segunda parte. El panel no parecía pararse nunca, sino que jugaba con los corazones de aquellos impacientes chicos que suspiraban cada vez que veían pasar sus nombres por el panel. De repente se paró. Aburame Shino vs. Akao y Nika. Los dos aludidos se presentaron en la zona de combate. Naruto se había acercado a Kurenai, que parecía estar nerviosa. Ahora no podrás evitar que les vea, ¿eh? Kurenai sonrió por las palabras del chico mientras posaba sus brazos sobre la barandilla y cogía una cómoda postura para ver el combate. Resultó que el chico entrenado por Kurenai era un experto en el uso de los insectos como arma. Sin duda era curioso ver luchar de esa forma. La chica de la niebla usaba un taijutsu bastante fuerte y técnicas de agua, pero que no daban resultado contra los insectos de Shino, que parecía muy calmado, aunque a saber, detrás de esas gafas todo podía estar pasando. Finalmente ganó Shino, pasando así a la siguiente ronda, ya que los insectos del chico parecía que desgastaban el chakra del oponente y la chica se quedó rápidamente sin chakra, quedando a merced de Shino. Cuando el chico subió a las gradas de nuevo, fue felicitado por sus compañeros y sensei. Ahora tocaba ver un combate entre dos ninjas de la roca. Después de ese, uno entre un equipo de la hierba y otro de la nube, dando victorioso el de la nube, que usaba bastante bien el elemento rayo. Finalmente apareció un combate entretenido, Rogue Lee vs. Sabaku no Gaara. El chico vestido de verde cantoso saltó con entusiasmo mientras que el pelirrojo iba tranquilamente hacia su posición. Cuando el combate empezó, el pelirrojo se rodeó con su arena y el chico verde se lanzó contra él a mucha velocidad. La verdad es que aquel chico de la hoja era bastante bueno en taijutsu. Después de 10 minutos de combate, se dio como vencedor al chico de la arena, tras haberse encerrado en una bola de arena muy parecida a la que él hacía con su ceniza. Aunque el chico verde merecía su respeto, no se rindió nunca, incluso tras haber sufrido heridas muy duras, pero su espíritu era muy fuerte. Fue finalmente su sensei el que dio por finalizado su combate. Aquella técnica del chico, las puertas de la vida, eran sin duda estupendas, aunque traían grandes consecuencias. Mientras se llevaban al hospital al chico, seguían los combates. El siguiente fue más bien aburrido, un chico de la hierba contra otro de la arena. El de la arena era un marionetista y envenenó rápidamente a su oponente, causándole el desfallecimiento por dolor. Apenas duró unos segundos el combate. El siguiente combate fue entre Sasuke y uno del sonido. Parecía que Sasuke iba a perder, pero finalmente usó una combinación robada del chico verde para vencerle. Al menos Sasuke le había mostrado que era capaz de levantarse después de llevarse una buena paliza. Cuando llegó bastante lastimado, todos le felicitaron, pero Kakashi se lo llevó rápidamente, apartándolo del resto. Naruto iba a ir tras él, pero vio como su nombre salía en el panel. Mierda, Kakashi. No le toques el sello, o te mataré. Naruto saltó a la zona de combate, donde vio quién era su contrincante, Kiba Inuzuka. Vaya, de todos los que había por allí, él era quizás con el que menos le apetecía luchar. Vio por el rabillo del ojo que Kakashi se había tomado en serio la amenaza y había vuelto con Sasuke a las gradas. Bien, Kiba, veamos de lo que eres capaz. ¿Listo para ser derrotado, Naruto? Dame tu mejor golpe, Kiba. Naruto vio como Kiba transformaba a su perro en un clon suyo y se ponían en una pose de ataque. Él miraba por el rabillo del ojo como Kurenai se debatía sobre a quién debería animar. Finalmente se relajó pensando que no debía animar a ninguno. Naruto se sentía bastante mal, pues ella no le había visto luchar aún y pensó que debería lucirse, pero no contra Kiba. El juez dio la orden de comenzar el combate, interrumpiéndole sus pensamientos. Kiba, o más bien, los dos Kibas se fueron al ataque, recortando la distancia que les separaba rápidamente. Naruto esquivaba los ataques de Kiba con las manos metidas en los bolsillos de su pantalón. Cuando se hartó, agarró un puño de un Kiba y le lanzó contra un muro. Con una patada en el apoyo del otro Kiba hizo que cayese al suelo y de otra patada lo lanzó al lado del otro. Naruto miraba interesado si Kiba era lo suficientemente fuerte como para haber resistido ese ataque. Vio que entre los escombros aparecía la silueta de un chico con varias contusiones por el cuerpo. Al instante su clon se levantaba y se ponía a correr en paralelo contra él. Gatsuga. Los dos Kibas se juntaron haciendo una espiral demoledora que emitía una débil vibración en el aire. Naruto miraba con la mirada interesada en la técnica de su oponente mientras que ella se acercaba hacia él. Cuando estaba a pocos centímetros de él, Naruto estiró los brazos y lanzó una ráfaga de viento justo en el medio de la espiral de Kiba. La espiral de deshizo al instante, mandando a Kiba hacia un lado y al clon hacia el otro.
Kiba yacía dolorido sobre el suelo mientras veía como Naruto se le acercaba y le ponía la suela de su zapato sobre el cuello pero sin forzar. ¿Te rindes? El clon de Kiba se había levantado y corría hacia Naruto con el puño preparado pero nunca llegó a destino ya que un clon de Naruto le golpeó y se puso de la misma forma que Naruto estaba, con el pie en el cuello. ¿Y ahora te rindes? Naruto le preguntó eso con una sonrisa en la boca, notaba el esfuerzo de Kiba por librarse de él pero él aguantaba lo suficiente como para que no pudiera moverse ni un centímetro. Estuvieron así durante 3 minutos hasta que vio como Kiba se daba finalmente por vencido diciendo las palabras que daban a Naruto como vencedor. Quitó el pie y deshizo a su clon y le ofreció la mano para levantar a Kiba. Kiba se lo agradeció y fue a ver a su compañero perruno. Mientras Naruto se apareció al lado de Kurena y Kakashi. Siento mucho que le haya tocado conmigo, fue muy mala suerte. Y yo que pensaba que Kiba era el mejor del equipo en cuestión de ataques directos. De todos modos me temo que no has gastado ni un ápice de tus grandes cantidades de chakra. Bueno, ten en cuenta que aún estoy descansando del combate anterior. Pero no, la verdad es que en ningún momento gastamos chakra. Y al instante el Naruto con el que Kurenai estaba charlando se desvaneció con un sonoro puff creando una espesa nube de humo. Kurenai se quedó mirando perpleja a la nube de humo como si fuera de oro y escondiese algo. Derrotó a Kiba con un clon, además el clon hacía sellos. Creo que Kiba no tenía posibilidades contra él. ¡Qué mala pata! Bueno, ahora toca darle ánimos al chico, aunque creo que contarle que fue derrotado por un clon no le ayudará mucho en su autoestima, eso mejor me lo callaré. Kurenai dejó a Hinata, la única que quedaba por participar de su equipo, y se fue al hospital a ver a Kiba. Hinata miraba sorprendida a Kurenai, era la primera vez que algo la desencajaba de su eterna sonrisa. Jamás había visto a su sensei con un semblante serio como el de hace unos segundos. Los combates siguieron poniendo fin a los combates de la primera ronda. Hinata había sido derrotada por su primo Neji en un combate que parecía más una guerra civil entre las dos ramas del clan Hyuga. Sakura había tenido que luchar contra su mejor amiga y rival, Ino Yamanaka. El combate quedó en tablas y después de echarlo a sorteo, pues no podía quedar vacío ese hueco en la clasificatoria, Sakura pasó a la segunda ronda. Del resto solo se podía destacar que los 3 chicos de la arena en los que se había fijado Naruto pasaron todos a la tercera ronda, también un chico que parecía siempre estar en las nubes y que resultó ser el chico en el que se había fijado Naruto el primer día de academia. La mitad de los participantes habían sido eliminados y aún estaban en pie, con un poco de suerte, los 3 del equipo 7. Kakashi invitó a cenar a los chicos ya que la segunda ronda, y que prometía ser mucho más dura, se desarrollaría a la mañana siguiente. Naruto, en cambio, no podía casi moverse de la cama sin sentir dolores y náuseas causados por la desaparición del sello. A pesar de que había conseguido en ese día poder volver a entablar conversación con el zorro, aún no era capaz de controlar el flujo de chakra del zorro. Sí que es cierto que el zorro volvía a poder controlar el chakra rojo por su cuerpo, lo que permitía a Naruto volver a tener habilidades un poco demoníacas, pero no era igual que antes, parecía que el chakra rojo solo obedecía sus órdenes si permanecía en contacto con el zorro. Solo se le ocurrió poder volver a controlar el chakra si el zorro ocupaba parte de su mente y entonces pasaría a formar parte de él, pero el zorro se negó alegando que no renunciaría a ser libre porque él fuera egoísta. Naruto calló, ya pensaría otra manera, aunque la verdad es que en lo que tenía que pensar era en cómo conseguir sacar al zorro sin que eso le costara la vida. Sin duda Naruto tenía la cabeza hecha un lío. Se alegró al llegarle los acontecimientos que vio su clon, que había pasado a la segunda ronda y lo demás. Salió de casa y se dirigió a los baños para tomarse un baño relajante antes del día de mañana. Estuvo allí hasta que le echaron porque iban a cerrar. Después se tiró en su cama, tras volver a casa y cenar algo. A la mañana siguiente se despertó como de costumbre después de haber estado de cháchara toda la noche con el zorro en su mente pero con el cuerpo como nuevo. Tomó algo de desayuno y se materializó en la torre. Allí se encontró con mucha menos gente que la última vez. No quedaban más que 16 chicos y chicas. Saludó a los que conocía y mientras charlaban y deseaban que no les tocaran entre ellos. Cuando se dio la hora de los combates, el panel luminoso se encendió y comenzó el baile de nombres, esta vez sí podían tocar entre los mismos miembros de equipos. Cuando el panel se paró todos quedaron mirando al luminoso, Sakura Haruno vs. Sasuke Uchiha. Naruto les miró, les vio mirarse de reojo mientras los dos bajaban a la arena en silencio. Os deseo suerte a los dos, chicos.
Sakura siempre había sido la que iba detrás de Sasuke en todo, sinceramente ella dudaba de poder ni siquiera tocarle ahora que tenía el Sharingan. El examinador marcó el comienzo del combate y Sakura le lanzó 3 kunais que se dirigían hacia 3 puntos vitales de Sasuke pero iban con poca fuerza. Sasuke los cogió al vuelo. Sakura, sabemos que yo soy más fuerte y que no puedes contra mí, no quiero hacerte daño, por favor, retírate. Al menos quiero intentarlo, Sasuke. Me ha tocado pelear contra mi mejor amiga, ¿por qué no contra ti? Está bien, como quieras, acabaré rápido. Defiéndete. Sasuke se lanzó con toda su velocidad. Sakura se puso en posición defensiva, aguantó 2 golpes de Sasuke pero el tercero, cuarto, quinto, ya perdí la cuenta de cuántos iban. Cuando el combo de golpes de Uchiha acabó, lanzando a Sakura contra el muro, al lado de un agujero hecho anteriormente, Sasuke desactivó el Sharingan. Del final del combate, examinador. Así lo hizo y Sasuke se fue corriendo a ayudar a su malherida compañera. Se la llevaron al hospital para que se recuperara de las múltiples contusiones que tenía, además de una muñeca rota de parar los primeros golpes de Sasuke. Sasuke volvió a la grada, nadie le felicitó por lo que había hecho, pero tampoco se le veía sonreír por lo ocurrido ni por estar en la final. El panel volvió a iluminarse dando otro combate entre el marionetista de la arena y un chico de la roca. El combate se decantó del lado del ninja de la arena, pero estuvo bastante reñido por la habilidad con la tierra del ninja de la roca. El siguiente combate fue entre Shikamaru Nara y un ninja de la nube. El combate no duró mucho. El Nara había demostrado con este combate que era bastante buen estratega para el juicio de Naruto, ya que había esperado a que las técnicas de electricidad del enemigo rompiesen las bombillas de la zona para usar su jutsu oculto de la sombra imitadora. Cuando pilló al chico usó un kunai en su cuello y forzó así a que el chico pidiera la rendición. Se habían desarrollado 3 de los 8 combates de hoy en apenas una hora. Cada vez quedaban menos nombres contra los que luchar. Esta vez le tocó al pelirrojo de la arena, que ganó su combate contra el otro restante ninja de la nube, a pesar de que este parecía ser bastante bueno. Sin duda ese chico de la arena sería un buen contrincante. Finalmente, y tras un combate entre Neji y Hyuga y el último representante de la hierba que ganó Neji con facilidad, le tocó el turno contra la chica del equipo del pelirrojo. Temari se llamaba. Después de los últimos preparativos los dos se presentaron dispuestos a luchar. La chica llevaba un abanico bastante grande. ¿Lista para ser eliminada del torneo? Deja de hablar, rubio, y prepárate, que cuando veas la tercera luna de mi abanico habrás caído. Estoy impaciente por ver esa luna. A la chica se le marcó una gran vena en la sien. Las palabras de Naruto sí que la habían hecho enfadar. Nadie se burla de mi abanico y vive para contarlo. Futón. Viento cortante. Naruto no se movió del sitio mientras se envolvía de ráfagas de viento muy afildas que no parecían afectarles. Ella le miraba furioso. Repitió el movimiento varias veces aumentando la fuerza con su abanico que ya mostraba una luna. A pesar de la fuerza del viento, Naruto no parecía ni pestañear y sobre todo no cedía ni un milímetro. ¿Con qué esas tenemos? Futón. 1000 cuchillas de viento cortante. La segunda luna apareció en su abanico mientras lo agitaba más rápido y girándolo dando forma al viento que la rodeaba. Finalmente y de un golpe seco cortó el viento y lo lanzó de un abanicazo contra Naruto. Este se puso en posición defensiva mientras veía cómo las 1000 cuchillas se le acercaban. Según iban viniendo, Naruto las iba golpeando suavemente haciendo que desaparecieran en el aire, dejando estupefacta a Temari y a muchos en la grada que ya veían su muerte. Cuando Temari se recompuso del ataque anterior, abrió totalmente su abanico, que mostraba la tercera luna. El momento esperado. Chico, no sé quién eres, pero sin duda vas a ser el primero que verá la tercera luna de mi abanico. Futón. Viento letal del huracán. El abanico se volvió plateado y de él salió una cuchilla casi plana que se agrandaba según recorría terreno. Naruto notaba la presión del ataque. Sin duda un ataque formidable, reconoció Naruto en sus pensamientos. Se preparó para recibir el ataque estirando las manos. Cuando la cuchilla llegó a Naruto, ya tenía más de 2 metros de altura. La agarró con las manos, pero de la presión del ataque el suelo se resquebrajó y Naruto se hundía. Veía como de la potencia del ataque Naruto cedía un poco. Finalmente agarró la cuchilla con un grito y le inyectó mucho chakra inutilizando el de ella. Cuando la cuchilla hubo desaparecido y Naruto apareciendo de la polvareda que la técnica había creado. Pero, ¿cómo? ¿Conseguiste escapar? No puede ser. Chica, relájate, hay pocas ninjas con elemento viento por aquí y tú lo llevas bastante bien.
Ese ataque era bastante fuerte, pero prueba a juntar más tu chakra en la punta de la cuchilla en vez de por todos los lados por igual, será más efectiva. Ahora voy a enseñarte una buena técnica de viento con la que acabaremos el combate. Temari no pudo replicar a las palabras del chico de la hoja. Sin duda era fuerte si había sobrevivido a sus técnicas y encima la sermoneaba, o más bien la aconsejaba cómo mejorar. Futón. Impulso gigante del huracán. Naruto salió volando hacia el techo de la torre en apenas unos segundos. Desde allí preparaba su próximo ataque. Futón. Tornados dobles. Al principio no pasaba nada, ella se le quedó mirando entre extrañada y humillada. De repente un estruendo ensordecedor llenó la sala. Vieron como el techo de la torre, donde a pocos metros estaba Naruto, salía volando arrancada de cuajo por dos grandes remolinos de aire que se quedaron flotando alrededor de Naruto mientras seguían absorbiendo trozos de la pared de la torre. La técnica de Naruto era increíble, hasta había cambiado el pronóstico del tiempo para hoy. Temari admiraba esa gran técnica con sus ojos como si no fuera a dirigirse contra ella. ¿Preparada? El grito del chico la trajo de vuelta a la realidad y extendió su abanico como protección mirando a través de uno de los pliegues. Naruto con sus manos entrelazó los tornados como si fuera una trenza y se puso en medio de los dos. Se lanzó inmediatamente contra ella entre el viento de los tornados que parecían alimentarse el uno con el otro. Cuando casi su técnica había llegado a Temari, esta desapareció y Naruto también. Temari le buscaba por todas partes, aún acongojada por el miedo, pero no conseguía dar con él. De repente ella notó con un arma de filo se posaba en su cuello y Naruto detrás. Ríndete. Perdiste. Eso parece, pero explícame cómo eres capaz de manejar el viento así, si soy incluso mayor que tú, y uso el abanico pero tú, ni eso, solo las manos. Y porque deshiciste la técnica, podías haberme ganado fácilmente con ella. Y te hubiera matado, créeme. Pero no soy un asesino. No mato porque sí, además eres buena con el viento y somos pocos, sería una gran pérdida. En cuanto a lo otro, es un secreto, lo siento. Dado a que Naruto tenía abiertos los conductos de chakra natural de su cuerpo, podía notar fácilmente el flujo de aire que le rodeaba, por eso podía controlar grandes cantidades de viento sin necesidad de usar un abanico o arma similar. Me rindo. Dieron así como ganador a Naruto dando por finalizado el combate. El pelirrojo del equipo de la chica miraba fijamente a Naruto con una mirada de odio contenido y de deseo de matar. Parecía que si Naruto iba a querer ganar aquel torneo, tendría que vencer a aquel chico de la arena. Naruto se retiró de la torre en cuanto su combate finalizó, ni siquiera se acercó a que le felicitaran por la victoria. Desapareció entre un remolino de viento como hacía siempre. Kyuubi-sensei, ¿qué ha pasado en el combate? Hubo un momento en el que no te sentía. Me está costando más de lo que pensaba estar aquí encerrado, he de controlar algo por lo que nunca me había preocupado. De todos modos estoy bien. No te preocupes. ¿Seguro? Tu voz parece cansada. Sí. Es solo, como tú dices, cansancio. Se me pasará. Ahora vuelve que los combates ya han debido de acabar y estarán diciendo las fechas del combate final y los emparejamientos. Naruto obedeció a su sensei, pero a pesar de las palabras tranquilizadoras, él seguía preocupado, notaba algo raro en su chakra, como si estuviera cambiando, mutando. Él no lo entendía bien, pero era una sensación extraña. Al llegar a la torre se puso entre los demás de la hoja que miraban y escuchaban al examinador. Kurenai le sonrió extrañada por los actos del chico, pero se cortó la mirada mutua con las primeras palabras del Hokage. Enhorabuena a todos los finalistas. La ronda final del torneo empieza exactamente dentro de un mes. Hasta ese día tienen tiempo para volver a sus casas y entrenar para el evento. Ya saben que vendrán muchos de los mejores ninjas y señores, no solo del país del fuego sino de todo el mundo, así que prepárense a conciencia. Bien, los emparejamientos de la ronda final se deciden por sorteo, que se realizará a continuación. Según vaya diciendo los nombres de los finalistas, vendréis cada uno y cogeréis un número de la urna. Cuando todos hayáis cogido vuestro número se anunciarán los emparejamientos iniciales. Durante los 10 minutos que duró el sorteo casi no se oía una respiración, como si eso supusiera romper la tensión que allí había acumulada. Finalmente los primeros combates del torneo quedaron reflejados en la pantalla gigante. Combate 1. Sasuke Uchiha vs. Sabaku no Gaara. Combate 2. Nara Shikamaru vs. Ionoki Narji. Combate 3. Ryuga Neji vs. Tobaru Anika. Combate 4. Shizairo Naruto vs. Sabaku no Kankuro. Vaya Sasuke, te tocó el pez más gordo.
Vas a tener que entrenar muy duro para ese combate, ¿eh? Sí. Tú tienes fácil el llegar a la final, el marionetista y el Hyuga posiblemente. ¿Qué harás durante este mes? Pues no lo sé sinceramente, me pondré a entrenar algún día y el resto a pasarlo bien. Supongo que todos los que hemos llegado a la final tenemos nivel de Chunin o más, así que no veo por qué tengo que preocuparme. Ya, pero recuerda que la decisión no es tuya. Supongo que llevas razón. Bueno, te deseo suerte con el entrenamiento, Sasuke, me prometiste una buena pelea. Lo haré, lo recuerdo bien. Adiós, compañero. Sasuke y Kakashi partieron de la sala donde solo quedaba él y Kurenai, ella porque le había dicho a Naruto que habían quedado con Anko por la tarde, así irían juntos. Un mes más tarde, Naruto estaba comiendo por última vez antes del gran evento. Sus contrincantes ya habían llegado, sobre todo los de la arena. Él había dicho a las dos kunoichis que fueran a verlo y su respuesta fue una sonora carcajada por parte de ambas, luego le explicaron que tenían que ir igual. Trabajo. En fin, durante todo este tiempo todo había estado normal, bueno, todo menos el zorro. Rara vez hablaban, como si el zorro estuviera muy ocupado o hubiera colgado el cartel de vuelvo en 10 minutos cada vez que intentaba comunicarse con él. Cada vez que hablaban él se mostraba misterioso, lo que era nuevo para el chico. Tras tanto tiempo ya era tarde para desconfiar de las intenciones del zorro, así que le dejó sin hacer más preguntas. Mientras terminaba su 23º bol de ramen, aparecieron Kakashi y Sasuke que volvían de su entrenamiento. Llegaron justo a tiempo. ¿Están hambrientos? Sí. Bastante. Digamos que Sensei no es muy buen cocinero y durante el entrenamiento me he alimentado de comida precocinada demasiado tiempo. ¿Y el entrenamiento? Nos fue bien, estuvimos mejor. ¿Porque no esperas un poco y lo miras tú mismo? De todos modos soy el primero en salir, ¿no? ¿Y el sello? La cara de Sasuke se tornó más seria. Da problemas de vez en cuando. Pero ya lo controlo más o menos. Siento no poder ayudarte de momento, Sasuke. Orochimaru sigue jodiendo hasta después de muerto. Bueno, vayamos al estadio que te estarán esperando para empezar. Los tres partieron hacia el abarrotado estadio en el que no cabía ni un alfiler. Parecía que los participantes de este examen atraían la atención de ninjas de todo el mundo. Miró a la tribuna donde estaba el Hokage en su traje protocolario, y a su lado otro que vestía un traje parecido pero de color rojo. Anko le explicó que era el Kazekage, Kage de la vida oculta entre la arena. Todos parecían estar muy alborotados por ver al genio Uchiha en acción contra el misterioso Gaara de la arena, que según los rumores todavía seguía imbatido en batalla. También se decía que nadie nunca había conseguido tocarle. A Naruto le parecía que Sasuke casi no tenía ninguna posibilidad, pero a saber lo que habrá estado entrenando este mes con Kakashi. De repente una voz que provenía de la tribuna daba comienzo a la tercera y última prueba del examen Chunin de este año, dejando en silencio al estadio que miraba expectante a la arena, esperando la salida de los combatientes. Tras las palabras del juez de arena pidiendo salida a los dos primeros combatientes, Sasuke y Gaara se pusieron uno delante del otro, mirándose fijamente y analizando cada uno de sus movimientos por pequeño que fuera. El juez dio comienzo al combate pero ninguno se movió. Veamos si es verdad que es imposible tocarte, Gaara. Sasuke se lanzó con bastante velocidad contra el chico de la arena. Sin duda esa faceta la había estado entrenando bastante, pero se fijó que no iba a ser suficiente. Sasuke pasó por detrás de Gaara sin que Gaara reaccionara. Sasuke se lanzó contra él pero todos sus golpes daban en la arena y empezaba a rodearle. Cuando ya parecía tarde, Sasuke saltó esquivando la trampa de Gaara que seguía inmóvil. El Uchiha se separó un poco del chico dejándole pensar, pero vio cómo la arena se dirigía hacia él. Con piruetas y movimientos rápidos de evasión esquivaba los ataques de Gaara, pero empezaba a creer que no había logrado alcanzar un nivel lo suficientemente alto de velocidad para poder ganarle así. Con la última pirueta, acabó contra uno de los muros del estadio. Gaara, se acabó. Chidori. Una luz azul y un ruido muy agudo parecido al de miles de pájaros cantando muy agudo salía de su brazo. Sasuke empezaba a sentir el sello que le subía sobre el cuello. Entonces se lanzó con el brazo, arrastrando sobre el suelo a toda velocidad. Naruto le miraba curioso. Vaya Kakashi, Sasuke te va como anillo al dedo para que sea tu alumno. Rayo y fuego, curiosa combinación. Aunque dudo que sea suficiente, Kakashi. Naruto miraba como Gaara se había encerrado en una bola de arena que parecía impenetrable y Sasuke ya estaba muy cerca de su objetivo. Cuando el brazo de Sasuke encontró la barrera de arena de Gaara, hubo una explosión enorme que levantó una polvareda enorme.
Cuando ésta se levantó se vio que Sasuke tenía el brazo pillado en la coraza de Gaara y el de la arena que había salido por detrás le golpeaba con todas sus fuerzas como si fuera un saco de boxeo. Sasuke intentaba esquivar tantas como pudiese con su Sharingan y el brazo libre, pero después de un buen rato ya tenía magulladuras por muchas partes de su cuerpo. Entonces formó otro Chidori en su brazo encerrado y así liberó su brazo, pero estaba agotado físicamente y de chakra. Él sabía que su límite de Chidoris en un combate era de 3, le quedaba 1 y no podía malgastarlo o sería su fin. En cambio Gaara seguía muy tranquilo mirándose los nudillos que estaban cubiertos por un poco de sangre de Sasuke. Se produjo un momento de silencio bastante incómodo. Sasuke parecía estar estudiando sus últimas posibilidades, mientras que Gaara seguía con su inexpresiva cara mirándose los nudillos y muy de vez en cuando a Sasuke. Después de unos minutos Sasuke se decidió a volver a intentarlo. Ya había recobrado un poco de fuerza para volver a intentarlo. Déjalo, chico, no puedes conmigo. Retírate de una vez. Nadie puede tocarme, no seas insensato. Antes de que. Gaara se echó las manos a la cabeza como si de una fuerte jaqueca se tratase. Estuvo así mucho rato casi aullando de dolor hasta que cayó de rodillas al suelo. Sasuke, idiota, te dije que te rindieras antes de que fuera demasiado tarde. Ahora ya es demasiado tarde. Sasuke miraba atemorizado como los ojos del chico de la arena mostraban ahora sed de sangre y unas locas ganas de matar. Él se quedó petrificado mientras veía que la arena empezaba a rodearle. Sasuke veía que ese era su fin, no podría hacer nada de lo planeado porque era demasiado débil ni siquiera para vencer a un genin de la arena. Cerró los ojos esperando su fin. De repente oyó un fuerte suspiro por parte de las gradas y decidió volver a abrir sus ojos. La verdad es que no veía nada, estaba encerrado. Naruto no podía ver cómo ese chico de la arena mataba a su compañero. Hizo una coraza de ceniza alrededor de Sasuke antes de que la arena lo matase y destrozara en trocitos. Sabía que con su intervención daba por ganador a Gaara, pero eso no importaba. El chico de la arena dirigía su mirada letal a Naruto, que no parecía intimidarse por eso. La arena esparcida por el campo volvía a su sitio cerca del chico que se retiraba del campo. Cuando estuvo lo suficientemente lejos, él dejó libre a Sasuke. El chico, al verse libre y ver a Naruto enfrente suya, entendió todo. No le dirigió la mirada y se fue del estadio enfadado. Naruto volvió a su sitio en las gradas. No le ha gustado un pelo que le salvara. Pues no, él siempre ha pensado que su fuerza es suficiente para valerse por sí solo y le acabas de mostrar que no es cierto. Es un duro golpe para alguien tan orgulloso como él. Kakashi, deberías ir a ver qué tal está antes de que haga una tontería. No creo que haga falta, pero sí, iré. Hasta luego. En cosa de que no llegue a ver tu combate, suerte. Kakashi abandonó el estadio dejando a los demás viendo el comienzo del combate entre el Nara y el chico que llevaba una insignia de la roca. El chico de la roca llevaba la iniciativa y el Nara solo se dedicaba a esquivar los ataques. Hasta que en un momento el combate se decidió a favor del Nara. Una nube cubrió el sol y dejando todo Konoha en sombra. El Nara entonces lanzó su jutsu mientras sonreía al ver cómo el chico de la roca saltaba, pero de poco importaba pues no sabría de dónde venía la sombra, pues no había luz para orientarse. Finalmente el Nara le pilló con su jutsu y el chico de la roca, sabiendo eso, se retiró. Después del combate el Nara les explicó que si no llega a ser porque se pasa el día mirando a las nubes y que había unas pocas posibilidades de que la nube pasara por el sol a la hora de su combate, no se hubiera presentado al combate, pues no hubiera tenido ninguna posibilidad. Las palabras del Nara dejaron sorprendidos a todos aquellos que no le conocían, incluyendo a Naruto. Al rato se pusieron a ver el combate entre Neji y Ryuga y el último representante de la nube. Parecía que el Hyuga se había tomado este combate para mostrarle a su clan que la rama secundaria podía ser mejor que la principal, pues aunque no les enseñaran los jutsus de su rama aún podían dominarlos. El Hyuga parecía estar jugando con su oponente y cuando ya les mostró todos los jutsus que conocía a los representantes de su clan que estaban allí, acabó con su oponente de un solo golpe. Una vez acabado el combate sus compañeros fueron a felicitarle, pero Naruto ya se estaba centrando para el combate contra el otro de la arena. Parece ser que el destino quiera que elimine él a todos los de la arena. Primero la chica, luego el chico y en la final el pelirrojo. Después de mirar a los demás bajó a la arena donde ya le esperaba el marionetista que lo miraba desafiante. Vengaré la derrota de mi hermana, te lo aseguro. Si vienes con esos ánimos nunca podrás conmigo. Eso ya lo veremos, pero este combate me motiva mucho más que los anteriores, iré a por ti, ninja de la hoja.
Cuando el juez dio la orden de empezar el combate, el chico sacó su marioneta. Naruto esperaba el movimiento de su adversario, pero él parecía estar pensando lo mismo. Finalmente el marionetista se cansó y le lanzó a su marioneta contra él con su cuchilla manchada por lo que parecía un veneno. Si me toca estoy acabado, pensó Naruto mientras esquivaba los ataques de la marioneta. Ya me cansé. Catón. Llamas del infierno. Futón. Viento huracanado. El estadio se llenó de unas llamas primero y luego esas llamas empezaron a crecer hasta verse desde toda Konoha con el viento dando vueltas achicharrando hasta los muros del estadio. Aquellos que estaban en las barandillas agarrados se echaron hacia atrás porque el metal empezó a arder por el calor. Cuando la técnica acabó dejando a un Naruto un poco cansado pero aún mostrando un semblante normal, él buscó los restos del marionetita pero solo vio las cenizas de lo que fuera la marioneta. El juez dio como vencedor a Naruto por la salida de la arena de su contrincante. Al instante vio al chico de la arena cerca de su equipo mirando con cierto temor al chico que seguía en la arena, que ahora parecía el foco de un incendio o por el que haya pasado el magma de un volcán. Era todo negro y solo estaba Naruto llamándole al medio de la arena para acabar el combate. Su contrincante no se acercaba ni por asomo a la arena. Cobarde. Y Naruto volvió a donde estaban sus amigos y compañeros en las gradas, que le miraban con cara de estupefacción. No buscaba más que la mirada de sus dos amigas, el resto poco o nada le importaban. Anko no mostraba impresión alguna, si algo había aprendido del chico es que era normal que los impresionara. En cambio Kurenai sí que no se esperaba tanto nivel del chico, bueno sí, mató a Orochimaru pero siempre había pensado que era gracias al Kyuubi no por él. De todos modos verlo no es lo mismo que te lo cuenten. No dijeron nada, la segunda ronda empezaba y Gaara ya estaba en la arena. Entonces ocurrió lo que no se esperaban, o quizás sí. Shikamaru miraba al cielo y al verlo tan despejado miró al suelo. Naruto podría traer unas nubes por favor. ¿Qué? No, ¿verdad? Pues nada. Juez me retiro. El juez dio por retirada y ganador y finalista a Gaara. Ahora el siguiente combate entre Neji Hyuga y Naruto. Todavía no había pasado un minuto que ya estaba otra vez combatiendo, maldito Nara perezoso. Se fue al encuentro del genio Hyuga. Al llegar allí, junto con Anko, él parecía estar bastante tranquilo y nada sorprendido de la fuerza de Naruto. De poco te servirán tus jutsus dentro de poco chico. ¿De qué hablas Neji? Lo descubrirás dentro de poco, ahora veamos de lo que eres capaz. Naruto no sabía si echarse a reír o ponerse en guardia. El tono de Hyuga parecía demasiado tranquilo. O era un genio como decían o era un intrépido y un loco. Cuando el combate dio comienzo el Hyuga activó su línea sucesoria, llamada Byakugan, que por lo visto le permitía ver los conductos de chakra vitales de sus oponentes, y se lanzó al ataque directo contra Naruto. Este le sorprendió de su velocidad, no se comparaba con la suya pero sí que era más veloz que contra aquellos con los que se había enfrentado antes. Recibió 3 golpes nada más empezar por su estupidez. Círculo de activación celestial. 64 golpes ki. Naruto iba recibiendo todos y cada uno de los golpes en su cuerpo sin hacer nada para evitarlo. Al acabar el ataque acabó en el suelo. Juez de por finalizado el combate. Antes de que el juez dijese nada se oyeron unas risas limpias, más bien carcajadas. Neji se giró para ver cómo Naruto, que según él y muchos de los allí presentes acababa de recibir una buena paliza, se desternillaba de risa en el suelo. Por favor Neji, ¿crees que con esa técnica puedes conmigo? Ni que las técnicas de los Hyugas fueran infalibles y mortíferas. En fin, sigamos ¿vale? Eso sí fue divertido, veamos cómo lo hago yo. Naruto se lanzó al ataque con toda su velocidad pillando al Hyuga descentrado y sorprendido por la velocidad del rubio. El rubio le dio 3 golpes tal como hizo Neji y copió la pose de ataque de los Hyuga. Círculo de activación celestial. 64 golpes ki. Naruto golpeaba al azar al chico mientras reía sin contar ni siquiera los golpes, cuando el chico cayó rendido tras la paliza recibida, Naruto paró. Miró al chico y le sonrió. Eso te pasa por chulo y prepotente. Adiós Hyuga. Todo el mundo se esperaba que el chico le diese el golpe de gracia pero en vez de eso vieron cómo el viento levantaba al chico y lo sacaba fuera del estadio. El juez le dio la victoria por la salida del estadio de su contrincante. Kankuro. La próxima vez que quieras huir de un combate, solo tienes que pedírmelo como hizo el Hyuga. ¿Ves? No hubiera cambiado nada. El chico se sintió humillado ante todo el público e iba a replicarle pero Gaara le puso una mano en su hombro para detenerle. Yo le pondré en su sitio Kankuro. Vengaré vuestra derrota.
Gaara bajó a la arena donde Naruto le esperaba. Los dos se miraban fijamente mientras ponían los dos ahora su semblante más serio y de concentración. Aún no se había dado el comienzo del combate, pero como si lo fuera. Reinaba la tensión en el estadio. Finalmente se vería un combate digno de la final de un examen Chunin. Los dos Hokages se acomodaron mejor en su sitio. El Hokage se preguntó que desde cuando tenían como genin a esa joya de ninja que acababa de derrotar a su mayor proyecto de futuro. El combate entre Gaara y Naruto iba a dar comienzo.